Y aquí este autor dice que es fuerte esta carta. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol vuelve a recordarles a este pueblo, ¿verdad? Que vamos a hablar más a quién le escribió. Más adelante, recuérdate que vamos a un inicio un poco variado en torno a traerles apuntes de lo que ya usted estudió, ¿verdad? Lo que ya conocemos y lo que vamos a conocer a través del tiempo. Entonces dice acá, la autoridad y el saludo, que es donde nosotros nos estamos entrando. Pablo dice que él es el apóstol por mandato de Dios y de Jesús, no por hombres. Esa es una de las partes que vamos a estar desmenuzando en unos instantes. Y el segundo punto es: desea gracia y paz para la iglesia o las iglesias de la región de Galacia. El tercer punto, que es del 1 al 5 que vamos a tratar, recuerda que Jesús dio su vida por rescatarnos de este mundo malo. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, como esta parte de este autor quiere decir que el apóstol le estaba recordando algo que ya ellos hubiesen escuchado, por lo menos la gran mayoría. Mire lo que dice aquí. Dice, la carta a los Gálatas es la carta más apasionada. Le pude decir que era una de las cartas más fuertes por la reprensión y por el... Recuérdese que estamos hablando en los capítulos venideros, decía que está aquí. ¿Quién se acuerda de lo que decía el apóstol? Que si uno lo estudiaba, uno lo podía confundir. Estaba aquí, ¿usted se recuerda esa palabrita que si usted la leyó... Amén. Si usted la leyó de una manera fácil, usted va a decir, wow, ¿qué dijo él? ¿Estaba qué? ¿Se acuerda de los estudiantes de Romanos? ¿Se acuerda cómo él estaba? Ahí mismo en el capítulo, en el mismo versículo 6, que decía el apóstol Pablo que él estaba al referirse a ello nuevamente. ¿Usted recuerda esa palabra? ¿No se recuerdan? Maravillado. Amén, mami. Amén. Mami dio en el clavo. Cuando nosotros hablamos de las palabras, wow, qué maravilloso. Estoy maravillada. Se puede confundir, pero en el original estoy decepcionado. Estoy triste, estoy avergonzado de mí mismo, o sea, no de él, sino una vergüenza, vamos a decir de él mismo, sino de lo que él entregó y no lo supieron cuidar y no lo supieron apreciar. Él estaba maravillado de que tan pronto se alejaron de las enseñanzas por la gracia de Jesucristo, de la que Dios mandó que él hablara. Pero ese no es el inicio de nosotros, eso es para recordarle esa parte ahí. Por eso le dije que esta va a traer de todo para con de todo. Entonces les recuerdo, la carta a los Gálatas es la carta más apasionada de Pablo, ya que representa su vehemente respuesta a lo que él consideraba como una inaceptable desviación del Evangelio de Jesucristo. Usted escuchó, estaba triste a la vez con unas palabras fuertes porque ya el pueblo que él había mandado, que él había ministrado, que él había ayudado, se habían alejado, separado de esta enseñanza. Y él estaba triste, sorprendido y levemente, como dicen por ahí, una leve molestia en el torno de que tenía la situación. Pero Dios mío, yo le sembré, yo le dejé la semilla. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Le echaron agua caliente a la tierra para que la semilla no saliera? Bueno, entonces continúa diciendo, los cristianos a los que se dirige la carta eran conversos de Pablo. Ya hubiesen escuchado, ya se lo hubiese predicado, ya se lo hubiese dicho lo que Dios le mandó a decir a ese lugar, a los Gálatas en Galacia. Entonces dice que ya eran conversos, ¿eh? Dice que vivían en el centro de la actual Turquía. Bueno, ¿dónde está Turquía ahora? Ahí lo que estaba era Galacia. Entonces, esa es la parte que está citada para que ustedes se ubiquen geográficamente. Aquí podemos ver que dice la carta a los Gálatas es un libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo a comunidades cristianas de la región de Galacia, valga la redundancia recordar, alrededor de estos años que estuvimos hablando a partir del 48 después de Cristo y 57 después de Cristo, entre ese tiempo. Dice
Su tema central es la salvación por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley judía. Ahí fue que comenzó el problema, ¿verdad? Se sabe que hubo un problemita más adelante con su compañero después, con Pedro, por este tema. Aquí eran salvos, ¿por qué? Eran salvos por la fe en Jesucristo, no por las obras judías de la ley, no por lo que hacían los judíos. Incluso recuérdense que los judíos estaban atacando a los gentiles porque ellos no deberían, no merecían, hermanos, la salvación porque no pertenecían, porque fueron mezclados. Ya eso nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, aquí podemos ver en la carta de Pablo, enfatiza que la auténtica vida cristiana implica abandonarse plenamente a Dios. Ay, Dios mío, esta parte aquí yo la quiero exponer. Yo quiero como desmenuzar este pollito aquí rico y sabroso para que lo degustemos. Escuche bien. Pablo enfatiza que la auténtica vida cristiana implica abandonarse. Hermano, la palabra abandonarse, su original es descuidarse de sí mismo en el tono espiritual. Lo tienen escuchado cuando dicen, pero ese hermano está como abandonada. Abandono es cuando tú no te cuidas como te cuidabas. En el término secular, un abandono es un descuido. En esta parte me gozo, yo creo que usted recibe esta palabra. Escuche bien, usted se abandonó de usted mismo. Usted se descuidó y no le hablo físicamente. Se descuidó de querer agradar y gobernarse usted mismo. Entonces, aquí el autor enfatiza que esto implica abandonarse plenamente a Dios. Me tiro en los brazos de Él. Mire, me derrito. Use la palabra que usted quiera. Abandonarse. Me abandono, me olvido de mí. Yo no gobierno, Rosa no gobierna, María Lourdes no gobierna, Andrea no gobierna, Sonia no gobierna, ¿verdad? El pastor Javier no gobierna. Nosotros no podemos gobernarnos, hermanos. Este es el descuido. Eso fue lo que pasó con este pueblo. Eso fue lo que pasó con esta región. Que ellos no quisieron que Dios lo gobernara por la disyuntiva y las discusiones que tenían en torno a qué se debe consumir, a qué no se debe, si a ellos reciben, si esto no reciben, hermanos. Entonces había una situación aquí que el pueblo no quería depender. Recuerden lo que están hablando el jueves anterior de la dependencia. No querían depender de Dios, no querían entregarse, no querían abandonarse en sus brazos, porque sus fuerzas eran las que los sostenían. No era la fuerza de Dios, no dependían de la fuerza de Dios para que lo levantara, sino que ellos dependían de su propia fuerza y por eso caían otra vez en el mismo círculo. Y dice, abandonarse plenamente a Dios. Dice, incluso frente al misterio difícil y exigente representado por la cruz. Usted sabe qué es lo que dice la palabra, ¿eh? Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Que arranque con su cruz, hermano, y sígale, ¿eh? Arranque. Entonces dice, esta parte exigente por medio de la cruz critica severamente toda postura que busque reducir la fe a un mero cumplimiento externo. Toda postura, todo lo que quiera venir, Dios bendiga a nuestra hermana Bárbara, todo lo que quiera venir, bienvenida Bárbara, a lo que es la dependencia, una posición de Rosa, la posición que yo quiera hacer, esto era lo que estaba pasando. Entonces dice acá que severamente estas personas, aquí el apóstol Pablo en esta carta le criticaba esta postura de dependencia, ¿verdad? Esta postura de dependencia que buscaba reducir la fe de los que cumplían o lo que deberían de cumplir las normas religiosas. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros dependemos literalmente, esta es la introducción, por eso es que tú vas a hacerle todo porque va a ser por el Espíritu. Cuando nosotros dependemos literalmente, mis amados hermanos, cuando nosotros dependemos de lo que es el Espíritu Santo de Dios, no analizamos nuestros pensamientos como antes. No actuamos como antes. No tenemos la misma determinación de la que teníamos antes. Tenemos
Es algo que nos impulsa, mis amados hermanos. Es algo que nos impulsa, que nos empuja a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero es porque creemos, es porque tenemos fe. Eso es lo que aquí está diciendo el autor. Entonces, usted sabe la app que yo le mando ahí, la app de la Biblia, que se la voy a volver a mandar. Esta app yo se la mando porque esta app tiene lo que es el contexto de esta parte. De una manera no la vamos a cubrir todo, pero voy a leer una parte. Usted sabe que cuando usted va a la app de la YouVersion, ¿verdad? Usted le da el libro y hay como un símbolo. Déjeme ver si se lo muestro aquí. Es un símbolo que está al inicio de los capítulos, que está ahí, que no es capítulo, se me fue. Bueno, hermana Stacy, tíremele una foto a ese simbolito, que es como un símbolo de, como una I encerrada, ¿verdad? Que es de información. Está a inicio de cada, Stacy, tú abres en la app, tú abres un versículo y ahí tú puedes encontrar, antes de comenzar el primer capítulo, perdón, tú encuentras esa I encerrada, ¿verdad? Esa I latina encerrada con un puntico arriba, que quiere decir información. Ahí usted le da, ¿verdad? En este caso, esa es la app que yo le enseño a ustedes que es gratis, que se la mando para que usted la instale, que si ya usted no la ha instalado, ya usted sabe, instálela, se la voy a volver a mandar. Pero mire, la abrimos aquí. Mami, usted habla, perdón, donde dice contenido relacionado, por si acaso. A ver si No, estoy en lo correcto. no, solamente le tiene que dar, no dice nada. Cuando tú le das al libro, antes de los capítulos, tú estás en la app de YouVersion, ¿verdad que sí? Sí. Ah, bueno, antes de los capítulos, ahí está una I encerrada. Pero bueno, yo se la voy a mandar después si ella no la puede conseguir. Vamos ahí, vamos a leer. Dice así, en esa parte dice, la epístola del apóstol San Pedro a los Gálatas, la introducción del libro de Gálatas. Dice, la epístola a los Gálatas es una preciosa fuente de información acerca de los primeros pasos del evangelio en Galacia. Gracias a ella sabemos que la actividad desplegada por Pablo, en una región que cubría gran parte de la zona central de Asia Menor. Vamos a estar en el transcurso del tiempo mirando mapas también para poder relacionarla. La voy a estar mandando al grupo para que usted, no la quise mandar ahora porque después ustedes voy a decir, ¿de qué está hablando? No, después de esto le estaré mandando esa imagen donde aparece esta parte aquí, cuando centra lo que es la zona central de la Asia Menor, ¿verdad? Y dice que después de ahí estaba anexada al Imperio Romano con la categoría de provincia. Después de esto ya no se llamaba literalmente región, sino provincia. Probaban entonces Galacia los descendientes de las antiguas tribus de los celtas. Recuerde que hablamos de eso al inicio. Ahí estaban las tribus de los celtas o de los galas, que así era que llamaban a estos nativos. Dice, de donde procede el nombre del país Galacia, que 3 siglos antes habían emigrado desde el centro de Europa y llegadas algunas de ellas hasta Asia Menor, se establecieron y luego se extendieron poco a poco por los amplios territorios comprendiendo los límites de Turquía actual. Recuérdense que ahí donde está Turquía ahora es Galacia. Ahí hablando de los turcos, ustedes saben que yo tengo una ramita de por ahí de esa gente. Así que ya ustedes saben, cualquier cosa cuando usted me vea con el gorrito, usted lo sabe. Por ahí. Ellos no te han visto así todavía. Ay, Dios mío. Estás en tu versión coreana. Ah, bueno. Bueno, por ahí. Discúlpeme, yo le voy a decir mami. Por ahí. Mami, pastora, como me salga. No, tú sabes que tú me puedes decir, no hay problema, no hay problema. Dime. Mi pastora era para aportar y enriquecer la buena explicación la cual usted está. Cuando yo estudio, o cuando yo estudiaba en la universidad, en la escuela, eso como enriquece más y fundamenta más como el entendimiento de uno, como para humanizar a esa persona, así que esas personas son
como digo, no es de que solamente lo que estamos leyendo en el libro, sino que ellos fueron personas verdaderas. O sea, lo que estamos leyendo en la Biblia. Historia como que, no sé si me entienden. Te entiendo. Que nos lo pone más aquí, nos lo figura y nos ayuda a estudiar más. Pero está sumamente interesante eso. No sé si María Lourdes lo puede mandar al grupo. Si ella lo quiere, manda la investigación porque es parte de lo que yo estaré enviando. Como le dije, toda información mándela. ¿Por qué? Porque yo la voy a estar mandando, solo que no la pude mandar al inicio porque usted no va a entender. Las informaciones se mandan después de una explicación, ¿verdad? Entonces, por esa razón era que yo no lo hubiese mandado. Pero tengo información, ahí estaba yo. Ya volviste a entrar, sí, me di cuenta. Aquí estamos en vivo. Dios bendiga a nuestra hermana Merlin. Yo creo que entró para la pastora Merlin, sí. Eso es lo que no pude ver bien quién entró, la pastora Merlin. Bienvenida, pastora Merlin. Ajá, a ti mismo fue, sí. Bueno. Pero fluya, que esto está bueno. Entonces, mis amados hermanas, con esa aportación que dio nuestra hermana María Lourdes, importante como siempre, ella trayendo luz, por eso digo que aquel que tenga, tire lo que usted tenga, que aquí lo vamos a recibir, hermano, y recuérdense siempre que el maestro que es humilde aprende de los estudiantes que están estudiando. La palabra estudiante, aunque no sea el significado de la Real Academia, aunque muchos dicen que la sazona, es estudiar antes. Amén. El maestro estudia porque tiene que dar, pero el estudiante también. Entonces, en muchas ocasiones, los maestros entienden que no pueden ser enseñados por un estudiante. Sí, en su investigación genuina y real, claro que sí. Yo siempre aprendo de los estudiantes que aprenden antes. Usted escuchó, aprendió antes, estudió antes, escudriñó antes. Y por eso yo le pregunté, yo no sé si aquí alguien entró al contexto de lo que estábamos hablando en esta noche. O sea, que vienen varios. Recuérdense que estamos al inicio. Nosotros no nos vamos a cubrir esos 5 versículos esta noche, hermano. Estamos entrando y vamos a durar 2 semanas y quizás más con informaciones importantes. Y lo que trajo la hermana, yo lo tengo aquí, esas informaciones, y la estoy desmenuzando, pero me encantan las preguntas y las respuestas entre ustedes mismos. Entonces, dice acá, ya habiendo pasado esta parte, dice que probable, no, esta parte yo la leí ya, ¿verdad? Sí, esa es donde estaba la hermana. Dice que estaba citado, llegadas algunas de ellas hasta Asia Menor, se establecieron y luego se extendieron poco a poco por los amplios territorios comprendidos en los límites de Turquía actual, donde está citada ahora mismo, que es Turquía. Fuera de la epístola, únicamente 5 veces se menciona a Galacia en el Nuevo Testamento, que es en el libro de los Hechos. Recuerde que ahí estuvimos hablando y conocimos más de Galacia por los viajes misioneros de Pablo, que es Hechos 16:6 y Hechos 18:23. Yo voy a estar compartiendo esta parte porque quise compartirlo con ustedes hoy, mas no se comparte. No sé por qué no se comparte ese contexto, esa introducción. No se comparte como se comparten las partes. Pero sí le voy a hacer una guía, le voy a grabar cómo usted entra para que usted pueda estudiar. Siempre ha estado ahí. Siempre que yo voy a predicar, yo me voy ahí. Siempre que voy a enseñar, yo me voy ahí también. Solo que como teníamos un libro en la materia pasada, pues es mucho tiempo leer tanto. Pero para usted y para mí es importante entrar acá. Dice que también en el Nuevo Testamento, Hechos 16:6 y 18:23, Primera de Corintios 16 del 1 al 2 y Tito 4:10 y Primera de Pedro 1:1, estos del Nuevo Testamento aquí se menciona o se relacionan palabras con esta provincia o región, como ya después fue provincia, ¿verdad? Dice, sin embargo, a pesar de esta escasez de noticias, es evidente la importancia que tuvo para la historia de la iglesia. Sabemos por el testimonio personal de Pablo que él anunció allí el evangelio en esta parte donde estamos hablando de Gálatas 4:13. Yo quiero que usted vaya y me busque uno de los estudiantes a Hechos 16:6. Ese es el versículo ahí. Búscame ahí, ¿verdad? Hechos 16:6. En lo que yo termino de leer esta parte dice, sabemos por el testimonio personal de él, ¿verdad? Que él anunció el evangelio allí,
¿verdad? Aquí en el capítulo 4 donde estamos, él va a exponer más esto. Dice, no cabe ninguna duda de que también fundó un cierto número de pequeñas comunidades cristianas dispersas. Escuche bien esta. Discúlpeme, allá formó un pequeño número de pequeñas comunidades, como nosotros le llamamos en este tiempo, células, campo blanco, ¿verdad? Dice aquí que se dispersaban a lo largo y a lo ancho de la provincia para esas iglesias y redactó esta epístola posiblemente, recuérdese la palabra posiblemente, al final de su primer viaje misionero. Entonces, ¿tiene ahí usted, hermana, la parte de Hechos 16:6? Por favor, léamelo. Amén. Hechos 16:6. La palabra de Dios te lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Usted escuchó? Ahí atravesó. ¿Me entiende? Recuérdese, hermano, que en algunos momentos a Pablo se le prohibió ir a donde él pensaba, como pasó con Roma, y aquí, como pasó con Asia. Entonces, quiere decir que cuando nosotros nos vamos al trasfondo, cuando nosotros nos vamos al contexto, no es lo mismo, hermano. Yo estaba leyendo hoy, usted sabe que yo veo documentales, y yo estaba leyendo un documental que hablaba del libro de los Gálatas, y decía la persona, si usted lo leyó cuando fue a la iglesia, usted se quedó igualito. Y no es que pierda importancia leer en la iglesia, sino que cuando usted lee la palabra en la iglesia, es un momento de recordar lo que ya usted leyó o estudió o alguien predicó. No, usted no va a aprender en ese instante, sino es que el Espíritu Santo le quiera revelar conforme al tema que se esté ministrando en esa noche o esa mañana. Entonces, si nos quedamos solamente con lo que nosotros leemos, como vamos a estar leyendo ahora en el versículo 1, nosotros vamos a ir blanquito. No vamos a ir en blanco, porque no vamos a tener, no es que la palabra no tenga importancia. Y yo quiero que usted esté pendiente de eso, sino que nosotros tenemos el conocimiento del Espíritu antes que usted lo leyó. Y mire lo que me pasaba a mí. Mire lo que me pasaba. Cuando yo estaba en la prédica, yo me acostumbré, desde que yo comencé a buscar los caminos del Señor, que yo cuando un predicador predicaba, yo me grababa, porque a veces no andaba con lapicero, marcaba con la Biblia, usted sabe, la división de las Biblias, siempre tenemos cositas para dividir la Biblia, marcaba la prédica porque me llenó, porque me interesó, porque me quedé con hambre, porque no pude entenderlo todo y me enfoqué en lo que estaba diciendo el predicador, ¿verdad? O el pastor. Y usted sabe lo que me pasaba a mí, que cuando yo llegaba en la noche a mi casa, era con una hambre, hermano, y me iba a la historia, pero no solamente el versículo que leo, a los 5 versículos, no, me iba al contexto de ese capítulo, y cuando no entendí el contexto, el inicio, donde comenzó, yo dije, no, pero aquí no, en este capítulo 5 no fue que comenzó, me iba hasta el capítulo 1, para yo saber, reconocer. Incluso, no sé si a usted le ha pasado que en el Antiguo Testamento, cuando usted se va por Primera de Reyes, Segunda de Reyes, hay cosas como que, espérate, déjame irme a Primera para poder entender Segunda, igual que Crónicas, ¿verdad? Al igual que Primera de Samuel y Segunda de Samuel. O sea, el estudiante con hambre en el Antiguo Testamento desarrolla el leer. Y hay por ahí unas cuantas cosas que, hay tanto nombre, tanta cosa repetitiva. Si usted le cansa eso por el momento, vuélela, porque son importantes para el conocimiento de dónde vienen las personas, de dónde vino Jesús, cuál es la generación. Entonces, si usted está desesperado, páselo. Pero cuando ya usted esté más tranquilo y más en calma, usted va a aprender a leer la palabra. No lea 5 capítulos para quedarse como que usted no leyó nada. Lea un capítulo y sus 2 primeros versículos, siempre le he dicho aquí, para que usted se lleve, se nutra esa noche de esa información. Y para terminar esta parte, cuando el predicador traía esa información, yo me quedaba con hambre, llegaba a mi casa, volvía y buscaba, y el Espíritu Santo me rellenaba. Y yo me acostaba como con ese deseo. Al otro día en la madrugada me levantaba buscando la misma historia, porque el Espíritu Santo me habló a través del predicador, pero también me habló a través de la palabra cuando yo la busqué, así como nuestra hermana María Luz le trajo lo que era esta información. Bueno, vamos a seguir a la parte